Fui creada como una sirvienta, pero era la verdadera heredera de la mansión. Desde pequeña, me enseñaron mi lugar en la casa de los Montoya: limpiar, servir sin ser notada y agradecer por la supuesta caridad de doña Teresa al acogerme tras la muerte de mi madre durante el parto. La matriarca nunca me miraba a los ojos, excepto para criticar mi trabajo. Sus hijos, Mateo y Valentina, me trataban como un fantasma invisible que solo existía para atender sus necesidades. Solo el viejo mayordomo Ramón demostraba alguna gentileza, observándome con ojos tristes por razones que yo no comprendía. La mansión era imponente, con pasillos decorados por retratos familiares que databan generaciones. El más impresionante era el de don Eduardo Montoya, fallecido esposo de doña Teresa, cuya mirada penetrante parecía seguirme por las habitaciones. Aquella noche lluviosa cambió mi vida para siempre. Mientras limpiaba la biblioteca tras una cena particularmente tensa, noté un suelo de madera desalineado cerca de la chimenea. La curiosidad siempre fue mi peor defecto, según el ama de llaves. Comprobando que todos dormían, regresé con una pequeña linterna. Me arrodillé y presioné los bordes de la tabla suelta, que cedió revelando un compartimento secreto. Mis manos temblorosas retiraron una caja de metal oxidada. Dentro, encontré documentos amarillentos, fotografías antiguas y un certificado de nacimiento con un nombre que me hizo ahogar un grito: Sofía Montoya Rivera, hija legítima de Eduardo Montoya y Carmen Rivera. La fecha correspondía exactamente a mi edad. El impacto de la revelación hizo estremecer mi cuerpo. Entre los documentos, encontré una carta escrita a mano por don Eduardo pocos días antes de su muerte, describiendo sospechas de que Teresa planeaba perjudicarlo y su temor por el futuro de la hija recién nacida, yo. Las fotografías mostraban a un hombre elegante junto a una bella mujer de cabello oscuro sosteniendo un bebé. En el reverso de una de ellas, leí: Carmen y nuestra pequeña Sofía, el mayor tesoro de mi vida. Todo lo que me habían contado era mentira. Yo no era hija de una empleada cualquiera. Carmen Rivera era mi verdadera madre. Y don Eduardo, el patriarca de los Montoya, mi padre. Por derecho, parte de aquella fortuna y de la mansión que yo limpiaba diariamente me pertenecía. Antes de que pudiera procesar completamente el descubrimiento, oí pasos en el pasillo. Rápidamente, coloqué todo de nuevo en la caja, la devolví al escondite y reposicioné el suelo. Cuando la puerta de la biblioteca se abrió, ya estaba de pie, fingiendo limpiar una estantería. Era Ramón, con una mirada que sugería que sabía exactamente lo que yo había encontrado. Sofía, dijo, usando mi verdadero nombre por primera vez, veo que finalmente lo has descubierto. Percibí inmediatamente que él sería mi aliado en aquella casa de mentiras. Ramón confirmó todo. Mi madre no era una empleada, sino una pianista talentosa de familia respetable, que don Eduardo amaba profundamente. Teresa nunca aceptó el matrimonio, y cuando mi madre murió en el parto, vio la oportunidad perfecta para su plan. Semanas después, mi padre apareció muerto tras una supuesta caída en la escalera principal. Tenías apenas 1 año, explicó el mayordomo. Teresa falsificó documentos, alejó a los parientes de tu madre y transformó a la verdadera heredera en sirvienta. La verdad finalmente salió a la luz. La sirvienta era la verdadera heredera, y el mundo de los Montoya estaba a punto de desmoronarse. Los recuerdos comenzaron a emerger como fragmentos de un sueño olvidado tras la revelación de Ramón. Pequeños destellos de una habitación suntuosa, muy diferente del cubículo donde dormía ahora. El sonido distante de un piano, un móvil colorido, girando sobre una cuna de madera tallada, manos gentiles acariciando mi rostro. He tenido pesadillas toda la vida, confesé al viejo mayordomo, con una mujer gritando y un hombre cayendo en una oscuridad interminable. Ramón confirmó con ojos llorosos que no eran solo pesadillas, sino recuerdos reprimidos de los eventos trágicos que habían moldeado mi destino. Me contó entonces cómo, a lo largo de los años, observó en silencio mientras yo crecía en los rincones de la mansión que debería haber sido mi hogar, no mi prisión. Cómo vio a doña Teresa tratar a la verdadera heredera como una sirvienta, mientras criaba a sus hijos biológicos en la opulencia. Cuestioné por qué nunca me había contado la verdad antes. Ramón bajó la cabeza, avergonzado. Tuve miedo. Doña Teresa es una mujer peligrosa, con conexiones poderosas. Intenté protegerte a mi manera, asegurándome de que no fueras maltratada más allá de lo soportable. Explicó que había esperado el momento adecuado, pues mi padre dejó un testamento verdadero, no el que fue presentado tras su muerte. En él, la mayor parte de la fortuna quedaba para mí, con una condición, que yo solo tomara posesión al cumplir 21 años. Es por eso que doña Teresa ha estado tan agitada últimamente, concluí, organizando fiestas para potenciales pretendientes para Mateo, presionando a los
los abogados de la familia. En pocos meses, cumpliría 21 años, y la verdad ya no podría ser ocultada. Al día siguiente, observé la mansión y sus habitantes con nuevos ojos. Las paredes que me habían aprisionado durante años ahora parecían hechas de frágiles naipes, listas para desmoronarse. Doña Teresa, siempre imponente y aterradora, ahora parecía apenas una mujer patética consumida por la avaricia. Mateo y Valentina, que nunca me vieron como un ser humano, eran meros peones en el juego de su madre. Durante el desayuno que serví, estudié sus rostros, buscando alguna similitud con el hombre de la fotografía, mi verdadero padre. Encontré en Mateo la misma forma de ojos, en Valentina la misma barbilla determinada. Mis medio hermanos, que ni siquiera sabían que compartíamos la misma sangre. La ironía era cruel. Mientras les servía sus cafés y tostadas, ellos disfrutaban de una herencia que, por derecho, era parcialmente mía. Aquella tarde, encontré a Ramón en el jardín, donde podíamos conversar sin levantar sospechas. El testamento original está guardado en la caja fuerte del despacho del abogado de la familia. Javier Mendoza, explicó, era muy leal a tu padre, pero tras su muerte, doña Teresa lo mantuvo cerca con amenazas y sobornos. El viejo mayordomo entonces colocó en mi mano una pequeña llave dorada. Esta es la llave de la caja fuerte personal de tu padre, escondida detrás de su retrato en la sala principal. Allí encontrarás más pruebas, incluyendo el diario de tu madre y cartas que evidencian la conspiración contra tus padres. Ramón entonces sostuvo mis hombros, sus ojos firmes y decididos. Sofía, no puedes actuar impulsivamente. Doña Teresa es capaz de todo para mantener la fortuna y la posición social. Necesitamos actuar con cautela e inteligencia. Tu venganza no debe ser rápida y explosiva, sino calculada y devastadora. Aquella noche, acostada en mi pequeña cama en la habitación del fondo, no pude dormir. Las revelaciones, el dolor de la traición y la furia contra años de humillación se mezclaban con un sentimiento nuevo, esperanza. Por primera vez, tenía un propósito claro más allá de sobrevivir al día siguiente. Recuperaría lo que era mío por derecho y haría justicia a la memoria de mis verdaderos padres. Cerré los ojos y visualicé el rostro gentil de Carmen Rivera en la fotografía, imaginando cómo habría sido crecer bajo su cuidado, aprendiendo piano en vez de técnicas de limpieza, siendo amada en vez de tolerada. Una lágrima solitaria rodó por mi rostro mientras juraba silenciosamente que transformaría mi historia de humillación en una de triunfo y justicia. Los Montoya tendrían que enfrentar la verdad que habían enterrado durante tanto tiempo, y yo sería el instrumento de esa revelación. A la mañana siguiente, ejecuté mis tareas con la misma sumisión de siempre, pero cada movimiento era ahora calculado. Cada mirada registraba detalles antes ignorados. La mansión que conocía como espacio de mi servicio revelaba su verdadera cara, un monumento a la traición y a la codicia. Aproveché un momento en que la familia salió para un almuerzo benéfico y me dirigí a la sala principal. El imponente retrato de mi padre parecía observarme con nuevos ojos, ya no intimidantes, sino protectores. Con el corazón acelerado, verifiqué si estaba realmente sola. Entonces moví el cuadro pesado, revelando la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave que Ramón me había entregado. Con un suave clic, la puerta de la caja fuerte se abrió, revelando su precioso contenido. Un diario de cubierta de cuero rojo con las iniciales CR grabadas en dorado, varios sobres amarillentos por el tiempo, y una pequeña caja de joyas con un collar de perlas que inmediatamente me pareció familiar. El diario de Carmen Rivera, mi madre, comenzaba con entradas sobre su vida como pianista prometedora y cómo conoció a Eduardo Montoya en un recital benéfico. Sus palabras rebosaban amor y esperanza, describiendo la feroz oposición de Teresa a la relación y cómo Eduardo desafió a la familia para estar juntos. A medida que avanzaba en las páginas, fui testigo del crecimiento de su amor, el matrimonio discreto pero feliz, y la alegría cuando descubrieron que estaban esperando un bebé. Me detuve a leer una entrada fechada pocos meses antes de mi nacimiento. Eduardo está cada vez más preocupado por el comportamiento de Teresa. Ayer encontró documentos indicando que ella ha estado desviando dinero de las empresas de la familia. Cuando la confrontó, ella lo amenazó, diciendo que ninguna pianista de segunda categoría y su bastarda le quitarán lo que es suyo por derecho. Las lágrimas empañaban mi visión mientras continuaba leyendo. Llegando a los últimos días de la vida de mi madre, Carmen describía síntomas extraños durante el embarazo, una debilidad inexplicable y su creciente sospecha de que alguien estaba adulterando sus medicamentos. La última entrada fue escrita en la víspera de mi nacimiento. Si algo me sucede, Eduardo prometió que nuestra pequeña Sofía estará protegida. Modificó su testamento hoy, garantizando su futuro. El nuevo documento está con Javier. Tengo tanto miedo, pero tanto amor por esta niña que aún no he conocido. Sofía, hija mía,
si algún día lees estas palabras, sabe que fuiste amada más allá de cualquier medida. Entre las cartas, encontré correspondencia entre mi padre y el abogado Javier Mendoza, confirmando la alteración del testamento y expresando preocupaciones sobre la seguridad de la familia. También había informes de un investigador privado que mi padre había contratado para monitorear las actividades sospechosas de Teresa. El último informe, fechado 3 días antes de la muerte de mi padre, documentaba una reunión entre Teresa y un hombre desconocido en un hotel en las afueras de la ciudad. Mientras organizaba los documentos para devolverlos a la caja fuerte, encontré una fotografía que se había escapado de uno de los sobres. Era una imagen de mi madre sentada al piano, con mi padre a su lado, ambos mirando con adoración a un bebé en sus brazos. Yo giré la foto y leí el mensaje escrito a mano. Nuestro mayor tesoro, que Sofía crezca para ser tan fuerte y determinada como su madre. Te protegeremos siempre, mi pequeña. El ruido de un coche acercándose me alertó de que la familia estaba regresando. Rápidamente, guardé todo de vuelta en la caja fuerte, con excepción del diario de mi madre y una de las cartas que mencionaba el testamento, pruebas que mantendría conmigo, escondidas en el forro falso que yo misma había creado en el fondo de mi pequeña maleta. Reposicioné el cuadro en su lugar y volví a mis tareas, llegando a la cocina segundos antes de que doña Teresa entrara por la puerta principal, exigiendo que su té fuera servido inmediatamente. Mientras preparaba la bandeja, observé a mi verdugo con nuevos ojos. Esta mujer no era solo una patrona cruel, era la asesina de mis padres, la ladrona de mi herencia, la arquitecta de la mentira que se había convertido en mi vida. Teresa pareció notar algo diferente en mí, pues frunció el ceño y preguntó con su habitual frialdad: ¿Qué pasa, niña? ¿Por qué me miras así? Bajé los ojos, fingiendo sumisión, y respondí en el tono más neutro que pude: Nada, señora, solo aguardando sus órdenes. Ella me estudió por un momento, antes de despedirme con un gesto desdeñoso. Mientras me alejaba con la postura servil que había perfeccionado a lo largo de los años, una resolución crecía dentro de mí, implacable como una tormenta formándose en el horizonte. La heredera que limpiaba los suelos de su propia mansión ahora poseía algo mucho más valioso que el conocimiento de su verdadera identidad. Tenía en manos las primeras piezas del rompecabezas que revelaría la verdad al mundo y restauraría su legítimo lugar. En los días que siguieron, mantuve mi rutina impecable mientras observaba la dinámica de la casa con nuevos ojos. Era como si una venda hubiera sido removida, permitiéndome ver la verdadera naturaleza de aquellos que me rodeaban. Mateo, el hijo de Teresa, no era solo el heredero mimado que yo conocía. Era un joven inestable, frecuentemente borracho y endeudado por apuestas. Valentina vivía en un mundo de frivolidades, obsesionada por conquistar un marido rico. Y doña Teresa, la matriarca que yo había temido por tanto tiempo, ahora me parecía patética en su crueldad calculada, consumida por el miedo de perder el imperio que había robado. Durante mis tareas de limpieza en el despacho principal, comencé a catalogar mentalmente documentos importantes, registrando fechas de reuniones y nombres de contactos comerciales. Aprendí que Javier Mendoza, el abogado que guardaba el testamento original, visitaría la mansión la semana siguiente para discutir asuntos urgentes, probablemente relacionados con mi inminente cumpleaños de 21 años. En una tarde particularmente calurosa, mientras colgaba sábanas en el jardín trasero, percibí que estaba siendo observada. Dolores, la cocinera que trabajaba en la mansión casi tanto tiempo como Ramón, se acercó con el pretexto de recoger hierbas para la cena. La señorita ha estado diferente en los últimos días, comentó casualmente, aunque sus ojos alertas revelaban la verdadera intención detrás de las palabras. Dudé, incierta sobre cuánto podría confiar en ella. Como si leyera mis pensamientos, Dolores murmuró casi inaudiblemente: Conocí a tu madre. Carmen era bondadosa conmigo cuando todos me trataban como invisible. Ramón me contó que has descubierto la verdad. Mi corazón se aceleró con la posibilidad de tener un aliado más. Solo estoy tratando de procesar todo, respondí cautelosamente. Dolores miró alrededor para asegurarse de que estábamos solas y entonces dijo: Tengo algo que puede ayudar. Ven a mi pequeña casa después de que todos estén dormidos. Aquella noche, tras asegurarme de que todos en la mansión estaban dormidos, me escabullí por los jardines hasta la pequeña casa en los fondos de la propiedad donde Dolores vivía. Ella me esperaba con una expresión grave, la luz de una única vela iluminando una mesa donde había dispuesto algunos objetos, una caja antigua de madera, algunas fotografías y un pequeño objeto envuelto en tela. Guardé esto durante todos estos años, esperando el momento adecuado, dijo Dolores, abriendo la caja para revelar una serie de recortes de periódico amarillentos. Tu madre sospechaba que estaba siendo envenenada lentamente durante el embarazo. La semana antes de tu nacimiento, me dio muestras de sus medicamentos y pidió que los guardara en lugar seguro. Los recortes de periódico eran sobre la muerte repentina de don Eduardo, el accidente en la escalera principal transformado en una nota discreta en la sección de obituarios, sin mencionar investigación o circunstancias sospechosas. También había un sobre sellado con el nombre de un laboratorio farmacéutico.
científico. Hace 5 años, cuando mi sobrino comenzó a trabajar en este laboratorio, pedí que analizara los medicamentos en secreto. Los resultados están aquí. Con manos temblorosas, abrí el sobre para encontrar un informe técnico indicando la presencia de sustancias tóxicas en las píldoras que supuestamente deberían ayudar a mi madre durante el embarazo. El pequeño objeto envuelto en tela resultó ser una llave diferente de la que Ramón me había dado, más pequeña, más ornamentada. Esto abre la puerta trasera del despacho de Javier Mendoza, explicó Dolores. Carmen me la dio junto con los medicamentos. Ella dijo que si algo le sucedía a ella y a don Eduardo, yo debería buscar el testamento verdadero en el despacho de Javier. Miré la llave con asombro. ¿Cómo consiguió mi madre esto? Dolores sonrió tristemente. Javier era apasionado por la música clásica. Confiaba en Carmen y frecuentemente la visitaba para escucharla tocar. En una de esas visitas, cuando él salió para atender una llamada, ella hizo un molde de la llave del despacho en cera. La revelación sobre el carácter precavido y resolutivo de mi madre me llenó de una nueva admiración y determinación. Ahora entiendo por qué doña Teresa está tan nerviosa últimamente, comenté. El testamento especifica que la herencia debe ser transferida a mí a los 21 años, y esa fecha se está aproximando. Dolores asintió gravemente. Y esa es exactamente la razón por la que necesitas actuar pronto. He oído rumores entre los empleados de la casa de Mendoza. Doña Teresa ha estado presionando a Javier para destruir el testamento original de una vez por todas. Antes de salir, Dolores me entregó las fotografías, imágenes de mi madre embarazada tocando piano, de mi padre en el jardín de la mansión, y una fotografía particularmente conmovedora de ambos sosteniéndome recién nacida, días antes de la muerte de mi madre. Carmen estaría orgullosa de la mujer en que te has convertido, a pesar de todo lo que Teresa hizo para quebrarte, dijo Dolores, sus palabras cargadas de emoción contenida. Cuando asumas tu lugar por derecho, recuerda que no todos en esta casa son tus enemigos. Algunos hemos esperado mucho tiempo por justicia. Al regresar silenciosamente a mi habitación en el fondo de la mansión, sentí una transformación interior. La ira y confusión inicial estaban siendo canalizadas en una resolución fría y calculada. Con las pruebas que estaba acumulando y aliados como Ramón y Dolores, tenía una oportunidad real de exponer la verdad. La pequeña llave del despacho de Javier Mendoza, ahora escondida junto con el diario de mi madre, representaba más que acceso a un documento legal. Era la llave para reclamar mi verdadera identidad. El despacho de Javier Mendoza quedaba en el centro histórico de la ciudad, un edificio antiguo de piedra con detalles en hierro forjado que combinaban elegancia y seguridad. Durante mis días libres, concedidos reluctantemente por doña Teresa una vez al mes, comencé a mapear la rutina del lugar. Sentada en un café al otro lado de la calle, observaba a los empleados entrar y salir, anotaba mentalmente los horarios de apertura y cierre y estudiaba el movimiento de seguridad nocturno. Descubrí que Javier siempre era el último en salir, generalmente después de las 8 de la noche, y que el guardia hacía rondas cada hora, excepto entre las 22 y las 23 horas, cuando aprovechaba para cenar en la pequeña sala trasera. Era una ventana estrecha, pero suficiente para lo que necesitaba. Ramón, usando su posición privilegiada en la mansión, consiguió información valiosa sobre la ubicación exacta de la caja fuerte en el despacho de Javier y confirmó que el testamento original aún estaba allí, a pesar de la creciente presión de doña Teresa para destruirlo. Dolores, con su red de contactos entre los empleados de la ciudad, descubrió algo aún más preocupante. Doña Teresa está acelerando los planes para el matrimonio de Mateo con la hija del juez Oliveira. El enlace daría a la familia protección judicial considerable si tu caso eventualmente llegara a los tribunales. Con esa información, quedó claro que necesitaba actuar antes de que el matrimonio fuera oficializado, lo que ocurriría en menos de un mes, justo después de mi cumpleaños de 21 años. El plan era arriesgado, pero necesario. Necesitaba entrar en el despacho de Javier, fotografiar el testamento original como garantía, y entonces confrontarlo con las evidencias de la implicación de Teresa en las muertes de mis padres. Si Javier percibía que el juego estaba virando, tal vez elegiría el lado correcto de la historia antes de que fuera demasiado tarde para salvar su propia reputación. La mayor dificultad era encontrar una manera de ausentarme de la mansión por la noche sin levantar sospechas. Fue Valentina, irónicamente, quien proporcionó la solución perfecta con su habitual desprecio. Durante la cena, Valentina mencionó casualmente que necesitaba a alguien para limpiar su apartamento en el centro de la ciudad antes de una fiesta que daría el fin de semana. Necesito a alguien absolutamente discreto, que sepa lidiar con ciertos objetos personales, dijo, intercambiando miradas significativas con su madre. Doña Teresa inmediatamente me asignó la tarea, enfatizando que era una oportunidad para mostrar mi gratitud por el techo que me fue generosamente concedido todos estos años. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco ante la ironía cruel de aquellas palabras. En su lugar, agradecí sumisamente, mientras por dentro celebraba la perfección de aquel arreglo. El apartamento de Valentina quedaba a solo 2 manzanas del despacho de Javier. Tendría toda la noche para ejercer
ejecutar mi plan, ya que se esperaba que durmiera allí para finalizar la limpieza a la mañana siguiente. La oportunidad